Bienvenido a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión vamos a trabajar con el estudio completo analítico gráfico de una función. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Estudia y grafique la función f de x igual x cuadrado menos 7x más 10 sobre x más 5. El primer paso es obtener el dominio de la función. En este caso estamos en presencia de una función racional, ya que es el cociente de dos polinomios, p de x sobre q de x. En este caso el dominio tendrá la siguiente forma: los reales menos los puntos donde se anula el denominador, es decir, donde q de x es igual a 0. En este caso nuestro denominador evidentemente es x más 5, por lo tanto el dominio de la función serán los reales menos donde se anula el denominador. Resolviendo esta ecuación se obtiene x igual menos 5, por lo tanto el dominio viene dado por este conjunto, los reales menos el menos 5. El siguiente paso es calcular los cortes con los ejes. Comencemos con los cortes con respecto al eje x. En este caso hacemos y igual 0. Recordemos que f de x se puede sustituir por y. Por lo tanto, tomemos nuestra función original, esta que está acá, y la igualamos a 0. Si pasamos el denominador multiplicando a la derecha, quedaría x más 5 por 0, que es 0. De tal forma que los cortes con el eje x se obtendrán resolviendo esta ecuación de segundo grado, donde a vale 1, b vale menos 7 y c vale 10. Aplicando la fórmula para la ecuación de segundo grado, obtenemos esta expresión. Menos 7 al cuadrado es 49, 4 por 1, 4 por 10, 40. Luego 49 menos 40 es 9 y la raíz de 9 es 3. Finalmente sumamos y restamos. 7 más 3, 10, entre 2, 5. 7 menos 3, 4, entre 2, 2. De tal forma que nuestra función corta el eje x en dos valores, en x igual 5 y en x igual 2. Para obtener los cortes con el eje y, hacemos x igual 0. Tomamos nuestra función original y en cada una de las x sustituimos 0. Acá se observa. Al operar se obtiene 10 en el numerador y 5 en el denominador, y 10 entre 5 es 2. De tal forma que nuestra función original corta el eje y en un solo punto, en y igual 2. Continuemos. El tercer paso es verificar si la función posee simetría. Para ello verificamos si la función es par. Recordemos que las funciones pares son simétricas respecto al eje y. Pero ¿cómo sabemos que la función es par? Si cumple o verifica esta igualdad. Y se procederá de la siguiente manera. Se calculará primero f de menos x. Acá está. En cada una de las x de la función original se sustituye menos x. Menos x al cuadrado es igual a x cuadrado positivo. Recuerda que cuando se tiene base negativa y exponente par el resultado es positivo. Menos por menos es más 7x más 10 sobre menos x más 5. Observa que esta función obtenida es totalmente diferente de la función original. Por lo tanto, la función no es par. Así, la misma no posee simetría respecto al eje y. Ahora verificamos si la función es impar. Para ello debemos comprobar si se cumple esta igualdad. Recordemos que las funciones impares son simétricas respecto al origen de coordenadas. Comenzamos calculando f de menos x, tal como se explicó en la primera parte. Acá se observa y se obtiene esta expresión. Pero esta expresión es totalmente diferente de menos f de x, porque si tomamos nuestra función original y la multiplicamos por menos, este signo menos afectaría a todos los signos del numerador, obteniendo menos x cuadrado más 7x menos 10, ya que menos por más es menos por menos es más, y menos por más es menos. Todo esto sobre x más 5. Y observamos que ciertamente esta expresión es totalmente diferente a esta expresión que representa menos f de x. Por lo tanto, tampoco la función es impar. Así, la misma no tiene simetría respecto del origen de coordenadas. En conclusión, la función en estudio no posee ningún tipo de simetría. Continuemos. Verifiquemos ahora si la función posee asíntotas. Hay tres tipos de asíntotas. Comencemos con la primera. Asíntota vertical. Son los puntos que no pertenecen al dominio. Supongamos que el punto x igual a no pertenece al dominio.
Y además verifica que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a más o menos infinito. Entonces se dirá que x igual a es una asíntota vertical. Recordando el dominio obtenido, sabemos que x igual menos 5 no pertenece al dominio, ya que si evaluamos el denominador en x igual menos 5 se anula y un número entre 0 no está definido. Al calcular el límite cuando x tiende a menos 5 de nuestra función original, obtenemos esta expresión. Menos 5 al cuadrado es 25, menos 7 por menos 5 es 35, más 10, sobre menos 5 más 5 que es 0. Esto es igual a 70 entre 0. Como el 70 es positivo y está dividido entre 0, se dice que este límite tiende a más infinito. Por lo tanto, x igual menos 5 es una asíntota vertical. Para verificar si la función tiene el segundo tipo de asíntotas, que es la horizontal, debemos calcular este límite. Si este límite es igual a un valor finito, positivo o negativo, se dice que la función tiene asíntota horizontal. En pantalla se observa el límite a calcular. Límite cuando x tiende a infinito de la función original. Como el grado del numerador es mayor que el grado del denominador y x tiende a infinito, entonces el resultado es infinito. Como no obtuvimos un valor finito, se dice que la función no posee asíntota horizontal. Continuemos. Y el tercer tipo de asíntota es la oblicua, que tiene la forma y igual mx más b, donde m es la pendiente de la recta y b es el corte con el eje y. M se calcula con esta fórmula. Límite cuando x tiende a infinito de f de x entre x. Colocamos nuestra función original, se sobreentiende que debajo de x hay un 1 y aplicamos doble c. Evidentemente el trinomio por 1 es igual al mismo trinomio y al multiplicar esta x por x más 5 se obtiene x por x, x cuadrado y x por 5, 5x. Como estos polinomios tienen igual grado, 2 y 2, y x tiende a infinito, se procede a dividir los coeficientes de estos términos de mayor grado. 1 entre 1 es igual a 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de esta función es 1. Así, m toma el valor de 1. Para obtener el valor de b, se utiliza esta fórmula. En nuestro caso, f de x es la función original y m sabemos que vale 1, ya que lo calculamos en la primera parte. 1 por x es x. Ahora efectuamos esta operación. Debajo de x se sobreentiende que hay un 1 y podemos operar de la siguiente manera. 1 por el trinomio genera como resultado el mismo trinomio, menos x que multiplica a x más 5, menos x por x, menos x cuadrado, menos x por 5, menos 5x, sobre 1 por x más 5, que sería x más 5, tal como se visualiza acá. Ahora se visualiza claramente que podemos simplificar x cuadrado con menos x cuadrado y podemos operar términos semejantes, de tal forma que se obtendría menos 7x menos 5x menos 12x más 10, que es el término independiente, sobre x más 5. Ahora bien, debemos calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión, pero obsérvese que es el cociente de dos polinomios de igual grado, grado 1, grado 1. Cuando los polinomios tienen igual grado y x tiende a infinito, simplemente dividimos los coeficientes de los términos de mayor grado, es decir, menos 12 sobre 1. Menos 12 sobre 1 es igual a menos 12. Por lo tanto, el valor de b es igual a menos 12. Así, la asíntota oblicua tomaría la forma y igual x menos 12. ¿Por qué x menos 12? Porque m vale 1, sería 1 por x, que es x, y b vale menos 12. Acá lo observamos. De tal forma que la función sí posee asíntota oblicua y es esta que está acá. Ahora procedamos a calcular los valores críticos, es decir, los máximos y mínimos. Para ello requerimos de la primera derivada. En pantalla se visualiza este apóstrofe que indica primera derivada de la función original. Estamos en presencia de la derivada de un cociente. Recordemos la fórmula de la derivada de un cociente. U entre b' es igual a b por u' menos u por b' sobre b al cuadrado. En este caso, u es el trinomio en el numerador y b es x más 5 en el denominador. Al sustituir en esta fórmula se tiene x más 5 por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Ahora bien, ¿cuál es la derivada de este trinomio? La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de menos 7x es menos 7.
Y la derivada de 10 es 0 porque es una constante. Acá, la derivada de x es 1, acá está. Y la derivada de 5 es 0 porque es una constante. De tal forma que tenemos esta expresión como nuestra primera derivada. Vamos a proceder a simplificarla. Para ello aplicamos propiedad distributiva. X por 2x, 2x cuadrado. X por menos 7, menos 7x. 5 por 2x, 10x. Y 5 por menos 7, menos 35. Y este menos afecta a todos los signos dentro de este trinomio. Menos x cuadrado, menos por menos es más 7x, menos por más menos 10, sobre x más 5 al cuadrado. Ahora podemos sumar términos semejantes. 2x cuadrado menos x cuadrado es igual a x cuadrado. Menos 7x se simplifica con 7x de tal forma que solo queda 10x, acá está. Y el término independiente sería menos 35 menos 10, que es igual a menos 45 sobre x más 5 al cuadrado. De tal forma que esta sería nuestra primera derivada. Para obtener los puntos críticos debemos igualar a 0 la primera derivada. Pero no solamente los puntos que anulan la primera derivada son puntos críticos. También son puntos donde la primera derivada no existe. Y esta primera derivada no existe en x igual menos 5. Ya que el denominador se anularía, menos 5 más 5, 0, y un número entre 0 no está definido. Muy bien, continuemos. Si pasamos a multiplicar x más 5 al cuadrado hacia la derecha, x más 5 al cuadrado por 0 es igual a 0. Obtenemos este trinomio cuadrado, el cual vamos a resolver aplicando la fórmula de la ecuación de segundo grado mencionada hace breves minutos, donde a vale 1, b vale 10 y c vale menos 45. Acá observamos la sustitución en la fórmula de la ecuación de segundo grado. Al efectuar estas sencillas operaciones, 10 al cuadrado es 100, menos por menos es más, 4 por 45 es 180, 100 más 180 serían 280. Dentro del radical quedarían 280. Al efectuar esta operación sumando y restando, obtenemos dos valores, 3,37 y menos 13,37. Estos son los dos puntos críticos. Ahora debemos saber cuál de ellos es máximo y cuál de ellos es mínimo. Para ello aplicamos la prueba de la segunda derivada. Vamos a ello. Para aplicar la prueba de la segunda derivada requerimos calcular la segunda derivada. Ya tenemos la primera derivada, acá está. Vamos a proceder a calcular la segunda derivada, que se denota con dos apóstrofes, acá está. F segunda de x. Para obtener esta segunda derivada simplemente se deriva de nuevo la primera. Observemos que tenemos la derivada de un cociente. Recuerda que ya se indicó la fórmula. U entre b' es igual a b por u' menos u por b' sobre b al cuadrado. En este caso u es este trinomio y b es x más 5 al cuadrado. Al sustituir en esta fórmula se obtiene esta expresión. b por u' menos u por b' sobre b al cuadrado. Muy bien, procedamos a derivar. La derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 10x es 10, y la derivada de menos 45 es 0 porque es una constante. Para derivar esta expresión, este 2 que está en el numerador, baja a multiplicar, acá lo observamos, por x más 5 a la 2 menos 1, pero 2 menos 1 es 1, por la derivada interna, pero la derivada interna vale 1, ya que la derivada de x es 1. ¿Qué fórmula se ha aplicado para derivar esta expresión? Vamos a escribirla en pantalla. U a la n' es igual a n, que baja a multiplicar, por u a la n menos 1 por la derivada interna, por u'. Esta es la fórmula que se aplicó para derivar esta expresión. Muy bien, continuemos. Fija tu atención en esta expresión. Observa que x más 5 se puede extraer factor común, ya que se encuentra acá y se encuentra acá. Recuerda que para extraer factor común se toma el término de menor grado, es decir, x más 5 a la 1. Acá se visualiza. Luego se escribe esta primera expresión, pero a este 2 se le resta 1, 2 menos 1 es 1, acá está. Y luego esta expresión, este 2, vamos a colocarlo acá de primero, por este trinomio,
por x más 5 a la 1 menos 1, pero 1 menos 1 es 0, es decir, no existe el factor x más 5. Así se extrae factor común. Y este 4 que está acá en el denominador surgió de multiplicar 2 por 2. 2 por 2, 4. Recuerda que potencia de potencia se multiplica. Si quieres verificar que este factor común está correcto, aplica propiedad distributiva. X más 5 por el primer factor genera x más 5 por x más 5, x más 5 al cuadrado. Y x más 5 por el segundo factor genera exactamente este factor. Muy bien, continuemos. Ahora podemos simplificar un x más 5 con un x más 5 del denominador, ya que son idénticos. Por ello, acá en el denominador queda 3. Finalmente aplicamos propiedad distributiva. X por 2x es 2x cuadrado. X por 10 es 10x. 5 por 2x es 10x. 5 por 10 es 50. Y acá también aplicamos propiedad distributiva. Menos 2 por x cuadrado, menos 2x cuadrado. Menos 2 por 10x, menos 20x. Menos 2 por menos 45, menos por menos es más 90, porque 2 por 45 es igual a 90. Se visualiza claramente que 2x cuadrado se simplifica con menos 2x cuadrado. Y 10x más 10x son 20x, menos 20x, 0. De tal forma que solo queda 50 más 90, que es igual a 140, sobre x más 5 al cubo. Esta sería la segunda derivada. Muy bien, continuemos. En pantalla se observa lo sencillo que es aplicar la prueba de la segunda derivada. Se toma la segunda derivada y se evalúa en cada uno de los puntos críticos obtenidos. Cuando evaluamos en 3,37, en esta x colocamos 3,37, acá se visualiza. Y cuando evaluamos en menos 13,37, se coloca menos 13,37, acá se visualiza. No nos interesa el valor numérico. Sin embargo, puedes utilizar una calculadora para efectuar esta operación. Al utilizar una calculadora para efectuar esta operación, caerás en la cuenta de que el resultado es positivo. Como el resultado es positivo, este valor 3,37 es un mínimo. Pero cuando evalúas esta expresión en una calculadora, caerás en la cuenta de que el resultado es negativo. Y como el resultado es negativo, este valor crítico es un máximo. Esto siempre es así. Si es positivo es mínimo y si es negativo es un máximo. Observa qué fácil fue aplicar la prueba de la segunda derivada. El siguiente paso es observar cuando la función crece y decrece. La función crece cuando la primera derivada es mayor que 0, es decir, positiva, y decrece cuando la primera derivada es menor que 0, es decir, negativa. Ya conocemos la primera derivada, acá está. Por lo tanto, debemos resolver esta inecuación. Recuerda que para resolver esta inecuación debemos factorizar este trinomio. Pero ya conocemos las raíces de este trinomio, que sabemos que son los puntos críticos. 3,37 y menos 13,37. Por lo tanto, podemos factorizar. Recuerda que para factorizar se le cambia el signo a las raíces. Como 3,37 está positivo, se coloca negativo, acá se visualiza. Y como el menos 13,37 está negativo, para factorizarlo se coloca positivo. Así, esta expresión es igual a esta expresión. Lo único que esta expresión ya está factorizada. ¿Por qué hemos factorizado? Porque vamos a resolver una inecuación y este es el primer paso. Factorizar siempre y cuando sea posible. Pasemos pues a resolver esta inecuación. Acá está la inecuación que vamos a resolver. Hay varias maneras de resolver esta inecuación, pero hoy vamos a explicar la más sencilla de ellas. Vamos a construir este recuadro. Vamos a explicar cómo se construye este recuadro. ¿Cuántos factores tiene la inecuación? 1, 2 y 3. Acá lo tenemos. 1, 2 y 3. Y en la última fila vamos a colocar el resultado. Luego en la parte superior se visualiza que en la primera línea, esta que está acá, destacada en negro, se coloca menos infinito. Y en la última se coloca más infinito. Y luego se colocan los puntos críticos ordenados de menor a mayor. Primero vienen los negativos y luego los positivos. Es como si acá tuvieras el eje X. Recuerda que el eje X va desde menos infinito hasta infinito.
Y primero tiene los valores negativos y luego los positivos. Muy bien, ahora veamos la utilidad de este cuadro. Para resolver esta inecuación, siempre se trabajará de la siguiente manera. Se toma el primer factor, acá, x más 5 al cuadrado, y se verifica cuándo es mayor que 0. Siempre vamos a verificar cuándo es mayor que 0, independientemente de este signo. Muy bien, ¿cuándo x más 5 al cuadrado es mayor que 0? Siempre. ¿Por qué siempre? Porque sabemos que todo número elevado a un exponente par siempre es positivo. Por lo tanto, para este factor, colocamos signos positivos en todos los recuadros. Continuemos con el segundo factor, este que está acá en la segunda fila. Cuando x menos 3,37 es mayor que 0, simplemente despejas x. Cuando x es mayor que 3,37. Es como si entablaras una conversación con el recuadro. Cuadro, ¿cuándo x menos 3,37 es mayor que 0? Y el cuadro te contesta, mira, cuando x es mayor que 3,37. Simplemente este valor negativo pasó a la derecha positivo. Ubicas la línea de 3,37, obsérvala acá, esta línea negra vertical, y de aquí a la derecha, de aquí en adelante, este factor es positivo. De resto es negativo. Y siempre se procede de esta manera. Continuemos con el siguiente factor para fijar la idea de cómo estamos trabajando. Le preguntas al cuadro, ¿cuándo x más 13,37 es mayor que 0? Y el cuadro te contesta, cuando x es mayor que menos 13,37. Simplemente este que está positivo pasó negativo. Ubicas la línea de menos 13,37, acá está, se está destacando. Esta línea negra corresponde a menos 13,37. Y de esta línea a la derecha, este factor será positivo. De resto, es decir, hacia la izquierda, será negativo. Observa qué fácil es construir o llenar este cuadro. Muy bien, finalmente para obtener el resultado procedes de la siguiente manera: a multiplicar los signos en columna. Más por menos, menos, menos por menos, más. En la segunda columna se tiene más por menos, menos, menos por más, menos. Más por más, más por más, más. Entonces, esta inecuación será mayor que 0, es decir, positiva, en este intervalo y en este intervalo. Es decir, desde esta línea, desde menos infinito hasta menos 13,37. Y será positiva de nuevo desde esta línea, 3,37 hasta más infinito. ¿Y cuándo será negativa? Acá está cuándo será negativa, es decir, desde esta línea hasta esta línea, desde menos 13,37 hasta 3,37. Vale mencionar que el resultado siempre genera signos intercalados, es decir, más menos más, o pudo haber dado menos más menos. Jamás te va a dar más o menos menos menos. En caso que tengas más o menos menos menos, debes revisar para ver si quizás hay un error, ya que los signos de esta fila, vamos a destacarla, siempre son intercalados, tal como está acá, más menos más, o pudo haber sido menos más menos, pero siempre son intercalados. Muy bien, sabemos que la función crece cuando f' es mayor que 0, es decir, cuando es positiva. Por lo tanto, crece en este intervalo de menos infinito a menos 13,37, unido a este otro intervalo, que es desde 3,37 hasta infinito. Y lo ventajoso de este recuadro es que también nos indica cuando la función decrece. Recordemos que la función decrece cuando la primera derivada es negativa, es menor que 0. Y sabemos que es negativa acá, desde menos 13,37 hasta 3,37.
Se ha utilizado punto y coma para separar los valores, ya que los valores que se están separando son números decimales. Muy bien, continuemos. El siguiente paso es obtener los puntos de inflexión. Estos puntos se obtienen cuando la segunda derivada es nula, es decir, es igual a 0, o en los puntos donde la segunda derivada no existe. En este caso, observemos esta expresión, la segunda derivada igualada a 0. Observamos que como en el numerador hay una constante, entonces este cociente nunca es igual a 0. Sin embargo, observamos que en menos 5 la segunda derivada no existe. Por lo tanto, x igual menos 5 es un punto de inflexión, ya que la segunda derivada no existe en este valor, en este punto, a pesar de que no pertenece al dominio de la función. El siguiente paso es sobre la concavidad y convexidad. Vamos a aclarar un concepto sobre concavidad y convexidad que rara vez se visualiza en alguna bibliografía o material audiovisual. La función será cóncava hacia arriba, o lo que es lo mismo convexa hacia abajo, cuando la segunda derivada sea mayor que 0, es decir, sea positiva. Y la función será cóncava hacia abajo, o lo que es igual, convexa hacia arriba, cuando la segunda derivada sea negativa, es decir, menor que 0. Vale mencionar que cuando se da una curva, supongamos esta, la concavidad de esta curva es hacia arriba. La concavidad es esto que está acá, es como observar este sector, y la convexidad se mira desde este lado, esta zona. De tal manera que esta curva anaranjada se dice que es cóncava hacia arriba, o lo que es lo mismo, convexa hacia abajo. Si se dibuja así, se dice que la función es cóncava hacia abajo, en esta zona, o lo que es lo mismo, convexa hacia arriba, esta zona. En resumen, podemos decir que una función será cóncava cuando se dibuja de esta manera y será convexa cuando se dibuje de esta otra manera. Veamos entonces cuando la función es cóncava. La función es cóncava cuando la segunda derivada es positiva, tal como ya se mencionó, mayor que 0. Acá la observamos. Para resolver esta inecuación hacemos uso del mismo método de recuadro ya explicado en detalle cuando resolvimos la inecuación de la primera derivada. Tenemos el término 140, acá está, y tenemos el término x más 5 al cubo, acá está. Y tenemos que existe un único punto de inflexión que es menos 5, acá se visualiza. Por supuesto, esta primera línea es menos infinito y la última es más infinito. Recuerda que acá en la parte superior es como si se tuviera el eje X. Muy bien, ¿cuándo 140 es positivo? Bueno, 140 siempre es positivo porque es un valor constante positivo, de tal forma que él siempre es positivo. Pero cuando x más 5 al cubo es positivo, es mayor que 0. Como el exponente es impar, debemos despejar x. X más 5 mayor, este cubo se transforma en la raíz cúbica de 0. Pero la raíz cúbica de 0 es 0, de tal forma que queda x más 5 mayor que 0, de donde x es mayor que menos 5. De tal forma que esta expresión, o este término x más 5 al cubo, será positivo de esta línea de menos 5 en adelante a la derecha, acá. De resto es negativa. Al multiplicar los signos en columnas se tiene más por menos, menos, más por más, más. De tal forma que la función será cóncava cuando es positiva, es decir, acá, en el intervalo de menos 5 hasta infinito. Y será convexa cuando la segunda derivada es menor que 0, es decir, acá, en este signo negativo. Y se visualiza claramente que este negativo se encuentra de menos infinito hasta menos 5. Muy bien, ya estamos en capacidad de proceder a graficar la función en estudio. Así, el último punto sería la gráfica de la función en análisis. Por supuesto, tenemos acá el plano XY donde vamos a proceder a graficar la función. Para facilitar la gráfica de la función, en la parte izquierda se irá describiendo un resumen de todo lo calculado. Lo primero que se obtuvo fue el dominio. El dominio se representa en el eje X, acá está.
El dominio es el conjunto de los reales menos el menos 5, es decir, de menos infinito a infinito, excepto acá en menos 5, que hay un agujero. Este punto no pertenece al dominio de la función. Luego se calcularon los cortes y obtuvimos 3 cortes. Con el eje X en 2 y en 5, acá se visualiza, y con el eje Y en 2, acá se visualiza. Luego obtuvimos las asíntotas. Una asíntota vertical, X igual menos 5, acá se visualiza, esta recta vertical es la asíntota vertical que pasa por X igual menos 5. Y también obtuvimos una asíntota oblicua, Y igual X menos 12. Acá se visualiza esta recta inclinada. ¿Cómo dibujamos la asíntota oblicua? Muy fácil. Si X vale 0, acá, ¿cuánto vale Y? Y vale menos 12. Por ello, corta acá el eje Y en menos 12. Y luego, si Y vale 0 y se despeja X de acá, X será igual a 12 positivo. Es decir, corta el eje X en 12 positivo. Luego unimos estos dos puntos de corte y obtenemos la asíntota oblicua. Luego se obtuvieron el máximo y el mínimo. Obsérvese que acá se redondearon los puntos máximo y mínimo. El máximo en X igual menos 13,4 y el mínimo en X igual 3,4 positivo. Pero para graficar el punto máximo y mínimo en el plano, necesitamos su ordenada, es decir, el valor en Y. ¿Cómo lo obtenemos? Evaluamos la función original en cada uno de estos valores. Así obtenemos los valores de Y. Si tomamos X igual menos 13,4 y evaluamos en la función original, se obtiene que Y vale menos 33,7. Y si sustituimos X igual 3,4 en la función original, obtenemos que la ordenada es menos 0,3. Obsérvese el punto máximo. Acá está, en X menos 13,4 y en Y menos 33,7 aproximadamente. Acá está el punto máximo. Y obsérvese acá el punto mínimo. En X igual 3,4, que sería este valor acá, no se colocó 3,4 por la escala que estamos utilizando, y en Y menos 0,3, casi 0. Obsérvese acá, menos 0,3. Este sería la ordenada del punto mínimo. Luego se obtuvieron los intervalos donde la función crece y decrece. Crece de menos infinito a menos 13,4, acá está, de menos infinito a menos 13,4, destacado en morado, unido al intervalo de 3,4 infinito, acá está, de 3,4, que es este punto del mínimo, hasta infinito. En esos dos intervalos la función crece. Y la función decrece de menos 13,4 a 3,4, es decir, en la zona roja. De menos 13,4 hasta 3,4, que es acá la abscisa del punto mínimo. Luego obtuvimos el punto de inflexión, X igual menos 5, que como en este caso es una asíntota vertical, no se le puede calcular la ordenada, es decir, el valor de Y. Pero en caso que el punto de inflexión hubiese pertenecido al dominio, hubiésemos tenido que evaluar la función original para obtener el valor de Y, tal como lo hicimos para el máximo y para el mínimo, y así poder graficarlo en el plano. Pero en este caso no lo podemos graficar, ya que X igual menos 5 no pertenece al dominio de la función. De hecho, es una asíntota vertical. Sin embargo, sabemos que entonces la asíntota vertical es donde la curva cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Recuerda que un punto de inflexión es el punto donde la curva cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Continuemos. Finalmente se obtuvieron los intervalos donde la función es cóncava y convexa. Es cóncava de menos 5 a infinito. Es decir, desde acá, desde la asíntota, desde menos 5 hasta infinito, la función es cóncava. Y es convexa de menos infinito hasta menos 5, hasta la asíntota vertical. Recuérdese que cóncava es que la función tiene esta forma. Y convexa es que la función tiene esta otra forma. Muy bien, una vez descrito el resumen y colocado en el plano coordenado, podemos proceder a graficar nuestra función. En naranja se observa nuestra función. Obsérvese que efectivamente la curva de la función corta al eje Y en 2, al eje X en 2 y al eje X en 5, tal como ya se había dicho. Vamos a hacer un aumento para visualizarlo mejor. Muy bien. Para visualizar el crecimiento y decrecimiento, siempre debes moverte de izquierda a derecha, desde tu mano izquierda a tu mano derecha.
Observa cómo la curva viene creciendo porque va hacia arriba hasta llegar a un punto máximo, luego de lo cual comienza a decrecer y tiende a unirse a su asíntota. Luego acá continúa decreciendo porque va hacia abajo hasta llegar a su punto mínimo, luego de lo cual comienza a crecer, tendiendo a unirse a su asíntota. Observa cómo coinciden los intervalos de crecimiento. Observa el lado izquierdo, crece de menos infinito a menos 13,4 y luego decrece. Luego continúa decreciendo hasta su mínimo y luego comienza a crecer. Eliminemos las flechas para que visualices otro aspecto geométrico importante. Observa cómo la curva es cóncava de menos 5 a infinito. Observa cómo tiene esta estructura de concavidad. Además, de menos infinito a menos 5, la curva está dibujada de forma convexa. Acá se visualiza claramente. Muy bien, y así se ha obtenido el análisis completo y gráfico de la función original. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.